El Centro de Pensamiento y Estudios Políticos ha decidido para nuestro amplio sector de usuarios del canal de YouTube, ha decidido abordar el tema de la reforma constitucional en Chile. Empezaron las sesiones desde el 4 de julio y se extenderán por 9 meses. Pero los 2 meses iniciales serán de discusión y confección de un reglamento o estatuto para conformarse, para actuar. Así sucedió con la Constituyente de 1991. Primero se hizo el reglamento. Pero el problema que estamos observando es que pese a todo ese movimiento popular, a las revueltas del 2019, a la presión contra el gobierno conservador de Piñera, un pacto de élites decidió que esta asamblea se va a llamar Asamblea o Convención Constitucional y no Asamblea Constituyente. Le están restando fuerza al poder originario, que es el poder soberano del pueblo, para refundarse, para hacer una nueva constitución. Entonces cambiarle el nombre por Convención Constitucional, cuando es una Asamblea Constituyente, el nombre primigenio adoptado en Francia y teorizado por el abad de Sieyes y por todos los miembros de lo que quedaba de la Ilustración y los contractualistas, que se volvieron los jacobinos que heredaron de esas dos corrientes. Constituyente es para constituir un nuevo tipo de Estado y está por encima del Congreso. Entonces cambiarle el nombre y colocarle arandelas, candados y obstáculos como que todos los tratados internacionales son intangibles y asuntos innecesarios de que el Estado de Derecho hasta este momento vigente, es decir, las normas expedidas, son intocables, cuando de todas maneras pueden haber reformas posteriores y que tienen que obtenerse para cada aprobación 2/3 de los votos. De 155 constituyentes son 104 prácticamente, es decir, unas mayorías difíciles que los obligan a coaligar, a pactar, a someterse, a negociar, a transigir, y se pierde el espíritu enjundioso del cambio que necesita Chile. Por lo tanto, allí hay un truco y un encorsetamiento. Ahora bien, la Constitución de Chile, que está vigente en su estructura, es de 1980, o sea, 7 años después de llegar al poder Pinochet, que duró 17 en el poder hasta 1990. Por lo tanto, el andamiaje es de corte neoliberal, o sea, allí hay un Estado neoliberal. Las reformas que se hicieron durante el gobierno de Ricardo Lagos, progresista, y en el segundo gobierno de Bachelet, no han sido suficientes para quitarle toda esa estructura neoliberal que es la que ha llevado a Chile a la pobreza. Aunque han superado altos niveles de pobreza, continúa siendo muy grave la situación, que llevó al estallido de 2019, en octubre del 2019. En Colombia se produjo el 21 de noviembre del 2019, como efecto, pero también por acumulación del problema neoliberal. Entonces, ¿qué significa el problema neoliberal? La privatización de los servicios públicos, de los derechos sociales, la comercialización, volver mercancía la educación, la salud y otros derechos. Ese es, digamos, el drama del empobrecimiento de Colombia y de los sectores humillados en Chile. El neoliberalismo estranguló a las clases medias y a las clases bajas en Chile, lo mismo que ocurrió en Colombia. Chile tiene un atraso respecto a la modernización de la Constitución, que la única con carácter evidentemente popular fue la de 1833. Las otras han sido acomodadas por las élites, urdidos los planes
por las élites empotradas en los partidos políticos. De tal manera que hay problemas de instituciones que se han avejancado, así se hubiesen reformado después de la salida de Pinochet. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional, que es muy importante en América Latina y que Colombia fue pionero, aunque estuvimos atrás de Europa después de la Segunda Guerra Mundial en Europa y aquí en el año 91, porque habían fracasado 2 intentos. En Chile, el Tribunal Constitucional se ha vuelto un apéndice del Ejecutivo, del presidente de la República, y lo llaman hasta tercera cámara, porque se acomoda para organizar lo que necesite el Ejecutivo. Es decir, hay unos magistrados que son indecorosos, como los que aparecieron aquí en la última cohorte, que no tienen la brillantez de un Carlos Gaviria o de un José Gregorio Hernández o de un Jaime Araujo. La otra crítica a las instituciones tiene que ver con el Congreso. Es bicameral, son 2 cámaras, pero no hay operacionalización efectiva en correa de transmisión con los otros poderes, es decir, el equilibrio de poderes se ha perdido, que es esencial en la democracia. Y ha sido absorbido el Congreso por el Ejecutivo. Entonces hay un hiperpresidencialismo y hay quienes están propugnando, y se verá en las deliberaciones de la Constituyente, por restarle al hiperpresidencialismo, es decir, cortarle poderes al presidente de la República, tener más balances y caminar hacia un parlamentarismo o hacia un sistema semipresidencial, donde exista un primer ministro. De tal manera que ese desbalance es el que ha llevado a que la misma política se desprestigie, a tal punto que quienes acudieron a la elección de la Asamblea Constituyente, que resultó con 155 miembros y 47 independientes, que es un logro del estallido social y de sectores subalternos que no están conectados con los partidos políticos, se debe a ese desprestigio de la clase política. El inicio de la Asamblea Constituyente de Chile genera gran expectativa, no solo en ese país, sino a nivel internacional, por el significado que tiene, pues el cambio de la Carta Magna representará el cierre definitivo, o para muchos, el entierro de la dictadura de Augusto Pinochet. Recordemos que la Constitución vigente en Chile fue promulgada en 1980 durante el gobierno del general y modificada posteriormente en 2005, cuando ya era una democracia durante el gobierno de Ricardo Lagos. Sin embargo, la mayoría de las normas que subsisten y que están vigentes en el país austral, pues son normas que fueron concebidas durante el gobierno de facto de Pinochet y por lo tanto ese simbolismo tiene un gran significado para el país. Sin embargo, ese mismo simbolismo que tiene borrar por completo una norma de normas que fue concebida durante una dictadura, representa también un riesgo para el país por una especie de tentación revanchista que se pueda dar y que los lleve a caer en la tentación de hacer un borrón completo para iniciar de nuevo, por decirlo así, la historia legal de Chile. Y preocupa precisamente porque Chile, si bien tiene muchos aspectos que corregir desde la Carta Fundamental, es un país que mayoritariamente funciona bien, lo que no quiere decir que no haya carencias desde lo legal. Sin embargo, esta preocupación deriva en que la mayoría de los miembros de la Asamblea Constituyente son independientes y muchos de ellos, en su mayoría, nuevos o sin trayectoria en la política. Y allí se podría entonces caer en la tentación de pretender ingenuamente creer que una constitución, que una nueva constituyente resuelve los problemas de un país. Tan es así que el propio expresidente uruguayo Pepe Mujica
manifestó su preocupación porque la Asamblea Constituyente de Chile pueda convertirse en una bolsa de gatos, es decir, en la que se trate de resolver uno a uno y puntualmente los problemas del país. En Colombia, donde se acaban de cumplir 30 años de la promulgación de la Constitución de 1991, tenemos ya la experiencia y la certeza de que no es así, pues nuestra Constitución, 3 décadas después, no ha pasado toda del papel a la realidad, es decir, no es una Carta Magna plenamente implementada, que si bien contiene la solución o las bases para avanzar en muchos de los temas pendientes del país, pues por la falta de visión de los gobiernos de estos 30 años, no funciona plenamente, no ha entrado en vigor total pese a tener 30 años de vigencia. Representa una de las hazañas más importantes que ha tenido el país de Chile y se trata de la Convención Constituyente para que finalmente se sustituya su actual constitución que fue creada bajo los regímenes antidemocráticos en la dictadura de Pinochet. Al investigar un poco el por qué es tan importante que esto se realice, me encontré con varios puntos. Si bien la politóloga chilena Pamela nos dice que hay temas claves que sí o sí deben estar en la convención. Uno de ellos, el que menciona, es el rol del Estado. Por ejemplo, que es uno de los clivajes de la sociedad chilena. Uno de los cuestionamientos importantes hoy en Chile es hacia el rol del Estado en la Constitución, ya que este es subsidiario. Toda la agenda política apunta en un Estado que tenga un rol más social. Esto significa un Estado social de derecho. Luego de esto entran los derechos, especialmente los sociales, cuales se incorporan como se garantizan, y hay un amplio consenso en incorporarlos de una forma más explícita, como lo son la educación, la salud, la seguridad social. Surgirán nuevos además, como el de vivienda y los derechos de segunda generación, ya que estos son relativos al medio ambiente. La no discriminación, la participación, esto también será importante. Cada uno de los anteriores puntos mencionados son de suma importancia, si bien son aspectos básicos que todo país necesita para poder mantener una sana convivencia dentro de la sociedad, además que puedan vivir de una forma digna. Y luego de esto me encontré con un tema que a mi parecer resulta siendo uno de los más importantes, y se trata de asegurar que la soberanía recae inequívocamente en el pueblo. Este concepto es de suma importancia, si bien se encuentra vinculado con el derecho al plebiscito, a revocar autoridades o si bien a crear una nueva constitución a través de la Asamblea Constituyente. Por otro lado, en el artículo 5 de la Constitución chilena, nos encontramos con que ésta separa los conceptos de nación y pueblo. En primer lugar, no reconoce al pueblo como el estamento vital de la comunidad chilena, sino que declara que la soberanía recae y reside esencialmente en la nación. Además, que adjudica al pueblo el ejercicio de esta soberanía en términos concretos a través del plebiscito y de elecciones periódicas y además de las autoridades que esta Constitución establece. Es decir, restringe la expresión popular a través de canales formales de representación e institucionalidad. Por otro lado, en relación a la soberanía, ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio. Con detallar ningún sector del pueblo, con esto se termina por cimentar limitaciones que establece en relación de lo articulado y las prioridades que establece en relación a la estructura del poder. Este queda claramente restringido bajo la nación, que puede interpretarse a la luz de los elementos consignados como la suma del pueblo, las autoridades y la institucionalidad. Esta construcción filosófica limita claramente la posibilidad de legitimar expresiones populares tan fundamentales como una asamblea constituyente o cualquier otro movimiento social de carácter fundamental o reformista. Sin duda alguna, esto debe de ser revisado para devolver la soberanía a la comunidad de ciudadanos y ciudadanas,
Toda la estructura institucional, incluyendo la nación, las autoridades y la estructura del Estado, deberían estar claramente declarados por debajo y al servicio de todo el pueblo chileno y su voluntad soberana. El artículo 5, en su segundo párrafo, también señala que el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, considerando que durante la dictadura de Augusto Pinochet y en los gobiernos democráticos posteriores se han violado muchos derechos, considerados universales a la naturaleza humana. Como señala la teoría del derecho, sería importante declarar explícitamente esos derechos. El punto central es elevar el rango a algo institucional, el Acuerdo Internacional sobre el concepto de derechos humanos fundamentales. Este, como muchos otros puntos, serán propuestos para la creación de esta nueva Constitución chilena. Si bien esta será hecha para los ciudadanos, que estos puedan sentir la tranquilidad de que la Carta Magna los respalda. Pero además de eso, cabe resaltar que al ser consagrados en un papel, se deben de respetar y hacer cumplir. La Constitución que va a construir, que va a redactar el pueblo de Chile en los próximos 9 meses, se inscribe en el concepto del neoconstitucionalismo suramericano. Digamos, se inició con la Constitución de Colombia en 1991, siguió con la Constitución del Poder Popular y la Constitución Bolivariana en Venezuela, la nueva Constitución de Ecuador, de Bolivia, con el Estado plurinacional, y ahora le corresponde a Chile, digamos, dar por terminado el proceso inició la dictadura de Augusto Pinochet, que se prolongó en la Constitución que rige hoy en el país y que el pueblo de Chile quiere sepultar y generar una nueva dinámica constitucional. La característica de estas constituciones es que son de origen popular, son de origen de la movilización callejera, de los diferentes grupos sociales que se expresan en una nación, en este caso en Chile, y no de componenda de partidos para sacarle provecho a una reforma constitucional. No, es su origen popular. Y en consecuencia lo que trata la Constitución, y esperamos que lo logre, ellos lo han dicho que ese es el propósito, es reconocer a los diferentes grupos sociales que conforman lo que podríamos llamar la gran nación chilena, porque ellos señalan que además internamente al concepto de ciudadano chileno están grupos indígenas, comunidades indígenas que deben ser, nunca han sido reconocidas en la Constitución. Las comunidades son pequeñas, pero existen los LGTB, el derecho a un ambiente sano y el nuevo derecho de la naturaleza. Es decir, tiene un reto muy grande Chile. La Constitución colombiana introdujo muchos elementos de este neoconstitucionalismo en el sentido en que incorpora derechos de la primera generación, de la segunda y hasta los que hoy podríamos llamar derechos a un ambiente sano, algunos lo llaman de cuarta generación. Pero logra un elemento que me parece muy importante de la Constitución y la corriente que trae el neoconstitucionalismo en Sudamérica, es reconocer lo local, reconocer las comunidades en su territorio. Ese elemento es muy importante y va a ser muy importante en Chile, pero al mismo tiempo reconocer que hay acuerdos supranacionales que deben quedar en la Constitución, como la defensa de los derechos humanos, como el someterse a la justicia internacional cuando se cometen delitos de lesa humanidad y que el país esté bajo vigilancia de la comunidad internacional en temas de la violación de los derechos humanos. Esos son retos muy específicos e igualmente la ampliación de la democracia. La ampliación de la democracia más allá de la democracia representativa, es decir, no solo
cómo participan estos grupos, la juventud, las mujeres LGTB, los indígenas, los ambientalistas, en el nuevo cuerpo colegiado, Congreso de la República, Senado, como lo llamen los chilenos, sino que además haya apoyo popular en el sentido de la democracia participativa. Ese es el otro elemento, que lo que cuenta en los instrumentos o los mecanismos de democracia participativa se hagan efectivas en la Constitución y en el Poder Legislativo. Para el caso nuestro, la juventud tiene todo el derecho a participar, pero no lo tiene en este momento en Colombia. No existe, digamos, una cuota en el Congreso de la República para jóvenes. Tampoco existe una cuota para LGTB. Existe para indígena, existe para afro, pero ni siquiera tampoco hemos logrado que haya una representación equitativa de la mujer. Y todavía faltarían algunos grupos porque hay aspectos regionales que deberían, solo por el aspecto regional, los indígenas debían tener una participación en el ejercicio regional. Esto no se ha logrado, pero digamos que aquí lo positivo es en Chile que el pueblo se movilizó, la primera línea jugó un papel seguramente importante, pero se llegaron a unas negociaciones y ahora van a redactar una nueva constitución. El caso nuestro no es de una nueva constitución porque la tenemos, es verdad, algunas reformas lo han echado para atrás en algunos aspectos, pero es posible enmendarla y enderezarla por el camino que debe ser si se logra construir un Congreso de la República que realmente se proponga enderezar los daños que ha sufrido la Constitución y darle mayor participación a los nuevos grupos que hacen presencia social y política en el escenario colombiano. Teniendo en cuenta que en Chile la Convención Constituyente inició su primera sesión este miércoles 7 de julio para la redacción del nuevo texto, se convierte en un tema de gran relevancia para analizar. Como bien sabemos, este proceso constituyente fue fruto de las protestas ciudadanas de octubre de 2019, enmarcadas en el movimiento denominado estallido social, que se dio posteriormente a un aumento del pasaje del metro y del bus, lo cual resultó siendo la gota que derramó el vaso. ¿Pero por qué ese inconformismo en la población chilena? Bueno, para comprender mejor, hablemos de ese exitoso modelo económico chileno al que se le dio tanto reconocimiento y el cual resultó esconder una gran desigualdad social. Dicho modelo es el neoliberal, el cual fue implementado, como sabemos, por Augusto Pinochet y formulado por los Chicago Boys. Entonces, por ende, se puso en marcha la privatización, lo cual fue uno de los pilares de este modelo. Por lo tanto, servicios básicos como la luz y el agua potable pasaron a manos de privados, como también la salud y la educación, lo cual resulta siendo una falta de apoyo en el sector social por parte del gobierno. Claramente es cierto que Chile ha logrado reducir la pobreza y la pobreza extrema en niveles impresionantes, pero a mi parecer la desigualdad no. Esto claramente no estaba en el conocimiento de países extranjeros, pues los indicadores macroeconómicos de Chile brillaban y por eso era visto como un modelo económico de éxito. Esas cifras escondían lo que estaba ocurriendo debajo, que era ese abandono de los chilenos por parte del Estado. Así que ese gran estallido social que surgió reclamó lo que realmente es necesario implementar y modificar para la población chilena, como la nacionalización del agua, reformas a la educación, reformas a la salud, el reconocimiento de los pueblos indígenas, quienes siempre han sido históricamente marginados, reformas al sistema de pensiones y bueno, dentro de todo esto claramente también la redacción de una nueva constitución en donde se anexaría todas estas reformas. Entonces es claro que en los próximos 9 meses se debatirá sobre dichos temas, también como las bases de la institucionalidad, la cual deberá definir a Chile como una república democrática, social, laica y plurinacional, que garantiza la igualdad ante la ley a todas las personas sin ninguna forma de discriminación. También deberá establecer una forma de gobierno, el cual sea aconsejado sea el semipresidencial, también tener un parlamento unicameral, la creación de un Consejo Nacional de Justicia, dar un enfoque al medio ambiente y un régimen jurídico del agua,
También se deberá establecer una organización política territorial y claramente en ese nuevo texto no solo asegurar, sino garantizar y proteger los derechos sociales y la implementación de mecanismos de participación democrática directa. Bueno, etcétera. Habrá muchos más temas para debatir y redactar en el tiempo convenido. A mi juicio, iniciaron correctamente al crear una convención paritaria y también con representación propia de los pueblos indígenas, porque así se resalta verdaderamente los intereses de todo el pueblo y se da ejemplo del cambio venidero. Quizá me resulta pertinente que en esa convención hiciera parte más de un solo economista para que presente diferentes estrategias que contribuyan al nuevo funcionamiento del país. Respecto al contenido de la nueva constitución, considero que es de gran apoyo para el pueblo chileno. Resulta siendo esta mucho más garantista y por lo tanto promueve un cambio para ese sector social. Sin embargo, se tiene que saber manejar bien con el aspecto económico, pues es claro que este se verá afectado para lograr financiar todo lo que el Estado subsidiaría. Entonces debe haber un buen equilibrio socioeconómico. Finalmente, se cree que el proceso constituyente es el primer paso y abre un camino para grandes cambios, donde la parte social será promovida, siendo esto una gran ventaja para el país, pues para que haya una economía, primero debe existir una sociedad. Para que esa sociedad exista, debe haber una cohesión social. Inicia en Chile el proceso para una nueva Asamblea Nacional Constituyente, que en este caso se llama la Convención Constitucional, con 155 integrantes, de ellos 78 hombres, 77 mujeres, con la misión de cambiar la Constitución, que es una herencia de Augusto Pinochet y su dictadura establecida, esta Constitución durante los años 80, y que pues obviamente ya no corresponde ni responde a la realidad que vive hoy el pueblo chileno. Muchas de estas normas que se piensan deben ser reformadas y apeladas a la decisión del pueblo finalmente en un referéndum constitucional donde el voto obligatorio de todos los chilenos aprobará o desaprobará lo que estos asambleístas escriban o propongan. Tiene la misión principal de devolver la credibilidad a las instituciones que han sido corrompidas por décadas de un sistema neoliberal que realmente lo que ha hecho es acrecentar las brechas entre ricos y pobres, como en tantos países de Latinoamérica, incluido Colombia, y donde ya las instituciones no responden a las necesidades y a las demandas de la población. Quisiera analizar esto desde el punto de vista de que somos cada vez más personas en el planeta y que el acceso a los recursos, tanto recursos básicos, alimentación, agua, salud, seguridad, se vuelven mucho más escasos en la medida en que la población crece y las instituciones no responden a sus demandas. Algo parecido estamos viviendo en Colombia y durante la época de la Constitución de nosotros, de 1991, se tuvo la esperanza de que esa Carta Constitucional traería las soluciones para las demandas del pueblo colombiano, así como hoy se tiene la esperanza para que esta Asamblea Constitucional en Chile pues responda a las demandas del pueblo chileno. Sin embargo, tienen un gran reto compartido con Colombia y es el cambio del modelo económico que permita acceso real a la riqueza sin tener que pasar por la corrupción, por la violencia, por la delincuencia y en el caso colombiano por el narcotráfico. Creo que ese tránsito pacífico a través de las instituciones debe ser lo que como pueblo, la nación chilena deba transitar. De lo contrario, estaremos abocados a ver una gran cantidad de violencia como ya se vieron en los meses anteriores que llevaron precisamente al gobierno de Piñera, Sebastián Piñera, a ponerse contra las cuerdas y a tomar la decisión de llamar a esta Asamblea Nacional Constituyente. Tanto en Colombia como en Chile estamos viendo una dicotomía entre ricos y pobres, entre las clases dominantes y las clases medias y pobres.
en la medida en que no se responde a las necesidades de las clases medias y las clases pobres, tanto en Chile como en Colombia, pues el descontento social ha crecido. Falta ver si una vez promulgada esta constitución, esas instituciones tienen la capacidad de ponerla en práctica y en especial las reformas que tienen que ver con la fuerza pública, tanto con la policía como en el ejército. En ese sentido, el paralelo que se puede hacer con Colombia, pues es muy claro. En Colombia tenemos una constitución muy bien escrita, muy bien hecha, pero que no se aplica. Y en la medida en que no se aplica, pues es simplemente una muy buena constitución, pero en letra muerta. Los pueblos tienden a buscar su destino y a forjarlo a partir de las luchas, y todos los derechos que se han ganado a través de la historia han sido ganados por las luchas de los pueblos con violencia contra el status quo, contra las clases dominantes. Esta no va a ser una excepción y creo que es algo que está pasando por toda Latinoamérica y que nosotros, colombianos, debemos saber que es un proceso que puede estar ocurriendo en Colombia. Si no tienen la capacidad las instituciones de solventar las demandas de la ciudadanía, como está haciendo el pueblo chileno a través de esta constitución, es muy probable que en Colombia nos enfrentemos a un escenario de una guerra civil, donde al final de muchísimos muertos tengamos que sentarnos de nuevo a negociar un nuevo pacto social, un nuevo contrato social que incluya una renta básica y que incluya beneficios en todo sentido para la población que hoy no los tiene. En ese sentido, creo que tanto el proceso de Chile como lo que estamos viviendo en Colombia a partir del paro nacional nos dan luces para ver lo que viene. Y pienso que el gran reto, tanto de la sociedad chilena como de la sociedad colombiana, es superar la violencia y lograr salir de las garras del neoliberalismo que a través de las instituciones financieras ha coartado la libertad real de los pueblos en sus derechos y en su capacidad de decisión por sí mismos. Otro punto importante que se va a debatir es el de los derechos de los pueblos originarios. Son más de 10 comunidades que han sido arrojadas, arrumbadas, es decir, hechas a un lado, en el sentido de que las comunidades indígenas, como por ejemplo los mapuches, los aymarás, los quechuas, los diagüitas, entre otros, están reclamando y tienen 17 escaños en la asamblea y una voz, digamos, de la científica Elisa Loncón, que va a presidir la asamblea para reclamar la incorporación de algunos territorios y de la cultura y de las lenguas que han sido arrojadas, es decir, olvidadas, pisoteadas de las comunidades indígenas. Va a ocurrir como algo con la Constitución del 91, donde se le reconoció la jurisdicción indígena, pero eso no ha querido decir que estén tratados al nivel de otras culturas. Sigue siendo un asunto de racismo con los indígenas en Colombia. En Colombia siguen siendo humillados, desconocidos e inclusive perseguidos en sus resguardos y todavía no se les ha retornado la tierra. 3 sectores en Colombia donde no se cumple la pluriculturalidad y el reconocimiento pluriétnico: las negritudes, los indígenas, y un sector tradicional que, sin pertenecer a ninguno de los dos, siendo mestizos, que el mestizaje tampoco ha sido elevado a la categoría que es, los campesinos humillados, ofendidos, desplazados y afectados por las múltiples violencias. El tema del medio ambiente se va a tratar porque el agua está privatizada, como está privatizado los servicios públicos y los derechos sociales en su prestación. El agua está privatizada desde su origen,
desde la toma del agua prácticamente en sus fuentes hasta la comercialización del recurso. Esta va a ser la pelea principal porque el derecho al agua, que en algunas partes ya es un derecho humano, no es posible que esté comercializado de esta manera que encarece la vida, que agrava la situación económica de los sectores sociales en Chile. Sobre este tema del medio ambiente, lo que vamos a ver es una tendencia ecocéntrica, como lo tuvo Bolivia y lo tuvo Ecuador. Es decir, que se privilegie el cuidado y de allí al desarrollo sostenible, privilegiándolo en la planeación, se privilegia el cuidado de los recursos naturales porque el ser humano gira alrededor de la protección de los ecosistemas. Si no hay ecosistemas conservados como lagunas, páramos, bosques, ríos, etcétera, la vida se deteriora. Entonces salir del etnocentrismo, ¿sí?, de que todo gira alrededor del hombre para que todo gire alrededor de la naturaleza, pero incorporando a los seres humanos porque de allí depende la calidad de vida. Por lo tanto, el medio ambiente, que tampoco estaba destacado en ninguna de las constituciones anteriores de Chile, ni en la de Pinochet, ni en la de Lagos, ni en la de la señora Bachelet, va a tener ese punto importante, mucho más cuando se deben cumplir los acuerdos de París, los ODS y la lucha contra el cambio climático. Hay una conciencia de las comunidades indígenas que mencioné y de sectores ambientalistas que también están incorporados a este nuevo movimiento, digamos, social y político en Chile para el cambio y la transformación. Algo que no dije en la presentación, pero quería destacar, y lo hago en este momento, es lo siguiente. Cuando hablé del pacto de las élites y de los 2/3 en la votación para aprobar los artículos reformatorios de la Constitución, otro encorsetamiento, pero este peor porque es de doble legitimidad, es la imposición, que también puede ser desconocida en la redacción del estatuto, porque la va a redactar el soberano, es decir, el pueblo elegido en octubre del 2020 para conformar la Asamblea Constituyente o Convención Constitucional mal llamada, es que pretenden que una vez aprobada la Constitución se someta a referéndum lo aprobado por el grupo de los 155. O sea, es que el grupo de los 155 ya tiene la legitimidad de haber sido elegido y por lo tanto lo pueden aprobar porque actúan precisamente a nombre del pueblo. No es un congreso cualquiera, es un congreso constituyente que inclusive relega al congreso tradicional en todos los países donde se expresa el pueblo como soberano. Entonces someterlo a un referéndum es volver a obtener unas mayorías y si no la obtiene pasaría como el plebiscito en Colombia por la paz. Podemos decir que esta reunión de delegatarios del pueblo como asamblea constituyente que tienen que exigir ese reconocimiento para que no les convierta su actuación en algo nugatorio. Lo que se va a vivir en estos 9 meses es un encuentro de dos fuerzas. Las fuerzas que se volvieron tradicionales después del periodo de Pinochet, donde ha habido centro-izquierda y la derecha coaligada moviéndose alternativamente en las discusiones legislativas, y las nuevas fuerzas surgidas después del estallido social, donde hay movimientos sociales y nuevas expresiones que se están agrupando en asambleas populares y en formas asociativas, y la prueba es tener casi 47 constituyentes. Ese encuentro va a definir el nuevo tipo de Estado. Si Colombia fue pionera, entre comillas, constitucionalmente del 91 en adelante para otros países que hicieron reformas, Chile, que estaba anquilosado o que está todavía anquilosado, pero con esta irrupción puede convertirse, si sale una buena constitución de esas reuniones en los 9 meses, en el modelo de lo que debe ser el cambio